buenas tardes, estimado maestro Manuel Tapia. Qué gusto que estás con nosotros, qué gusto que aceptaste venir. Maestro, el gusto es mío. Es un placer estar aquí. La gráfica fue un gran terapeuta en mi niñez, ¿no? Que siempre tuve mucha desconfianza de mí mismo y de los demás. Entonces fue como un albergue dentro de mí, un albergue que me dio la esperanza de poder contar con mis dibujos y con todo lo que yo hacía, cómo me sentía y lo que pasaba en mi casa y lo que pasaba en mi cabeza y también lo que pasaba en la escuela, ¿no? Porque muchas veces el maestro hablaba y hablaba y hablaba y yo dibujaba y dibujaba y dibujaba, y cuando el maestro se enojaba y me explicaba por qué estás haciendo eso, y yo le decía a la clase, porque todos mis garabatos dirigían mi atención a lo que el maestro decía. Entonces, la gráfica siempre me acompañó. Y de ahí empecé a robarme las sábanas de mi madre y a poder hacer las pancartas de colores, ¿cierto? De muchos colores, y evocar los partidos de la prepa en estas mantas, ¿no? Casi, casi piratas, ¿no? De lo que hacía. Y así fue como empecé a que la gráfica me acogiera a mí. Esa es la onda, ¿no? Como todo ese caminito fue desde muy pequeño, desde muy pequeño. Pues primero que nada, cómo hablamos en Izúcar, ¿no? Cómo hablamos, cómo comemos, ¿no? Nuestra comida es muy picosa, es muy caliente, y nuestras danzas son muy, muy morelenses, ¿no? Nosotros bailamos el brinco del chinelo y bailamos los tecuanes, pero desde chiquito que íbamos a la fiesta de Santiaguito, donde veíamos los 12 pares y los jaripeos y todas estas ondas, era muy distinto a todo lo que se vivía en Puebla capital, ¿no? Era otra onda, ¿no? Era muy distinta la vida del campo o la vida del pueblo a la vida de la ciudad. Entonces, sin saberlo, yo pertenecía a este lado, ¿no? Más, como tú lo dices, más morelense, más guerrerense también y muy, muy oaxaqueño, ¿no? Que poblano. Aunque pertenecemos al estado de Puebla, todo nuestro bagaje cultural es más de esa zona, ¿no? Pero no me vine a dar cuenta hasta que viajé a Tlaxiaco, y ahí mis hermanos me dijeron, tú eres mi hermano, ¿no? Y yo dije, ¿qué te pasa? ¿No? Pero fue más un descubrimiento de dónde venía yo. Y empecé a investigar, investigar la Mixteca Alta, la Mixteca Baja, toda la región mixteca, lo que significaba, y todo lo que significaba pertenecer, ¿no? El color de mi piel, mis gustos, el gusto por el mezcal, bendito sea Dios, el gusto por lo caliente, ¿no? El gusto por la música de tambora, que como me hierve la sangre cuando la escucho, ¿no? Entonces, ahí fue donde de verdad descubrí mis raíces, pero fue hasta muy avanzada edad. O sea, no era que desde chiquito yo me consideraba mixteco, ¿no? Sabíamos que Izúcar era la puerta de la Mixteca, Chiautla de Tapia era la perla de la Mixteca, pero se me hacía como un eslogan publicitario, ¿no? No pensé que fuera tan arraigado en mí. Ahora que estoy viviendo en otro lado, que no es mi tierra, me siento muy mixteco, ¿no? Me siento orgulloso de ser mixteco. El terremoto del 2017 me trajo aquí. De alguna manera, yo ya había venido de vacaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el 2017, el 19 de septiembre de 2016, perdón, fue el terremoto, ¿no? No recuerdo bien si fue el 2017 o fue el 2017, creo que sí. El epicentro fue Chiautla de Tapia, ¿no? Muy cerca de Izúcar, donde también tengo mucha familia y donde vi mucho desastre, ¿no? Vi mi pueblo caer, vi mis iglesias, ¿no? Mis lugares donde yo jugaba, vi casas de buenos amigos derrumbadas, ¿no?
Mi taller, la casa de al lado se cayó, la casa del otro lado se cayó, la casa de enfrente se cayó y mi taller no se cayó. Eso fue como muy significativo para mí, ¿no? Veníamos de comer taquitos, recuerdo, y empezó el temblor, empezó el terremoto y venía con mi amiga y mi amiga se hinca para rezarle a Dios que parara esto, ¿no? Y yo le dije, párate, hija de Dios, ¿no? Párate, ¿no? Cuando le dije, párate, la jalé y la barda cae en nuestros pies. O sea, fue una cosa increíble. A partir de ese suceso, hubo una organización aquí en Veracruz que se llama Café Pendiente Veracruz, que son amigos de la universidad, los que están dentro de ese tipo de organizaciones, que me contactaron y me dijeron, oye, Pollo, a mí me decían el Pollo en la universidad, oye, Pollo, hay una ayuda para la población de Izúcar, ¿no? Entonces necesitamos dársela a alguien de confianza y no queremos dársela a instituciones. ¿Qué necesitas? Le dije, solamente un terreno grande, ¿no? Y yo dije, bueno, la señora que me rentaba la casa en ese tiempo tenía un terreno grande, le expliqué más o menos, y ya llegó, no, nunca me imaginé que llegaran 2 trailers de 3 guerras, ¿no? Cargados de un montón de cosas. Llegaron ahí al pueblo y empezamos a repartir cosas, ¿no? No sé en qué momento me hice coordinador de como 20 brigadas y empezamos a recibir ayuda de muchos lados. Yo recuerdo haber recibido ayuda de Italia, de Francia, algunas cosas que nos habían donado de algunos museos y empresas privadas de aquí del país. Fue increíble, ¿no? Toda la gente se movilizaba y yo decía, pues en el Platanal necesitan esto, en Chautla necesitan pañales, pum, y yo andaba moviendo así a toda la gente, no sé en qué momento me convertí en el coordinador de eso, ¿no? A partir de eso, mis amigos me dicen, oye, Pollo, queremos ayudarte, ¿no? Vemos que la situación está así, 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 vemos que andas con una onda organizativa, entonces vamos a hacer un festival en el Cazón, me recuerdo. Recuerdo bien la fecha, el 17 o 16 de diciembre del 2017. Hicimos un festival Tumin para ayudar a todos los tumistas que había en esa zona y que pudieran venir y vender sus productos. Y muy amablemente el Cazón nos cobijó e hicimos el Festival Tumin Veracruz en el 2017 y nos fue genial. Ese día conocí el son jarocho, ese día conocí a Mono Blanco, ese día conocí a grandes personas, a excelentes personas, al maestro Gilberto, a bueno, todos los integrantes de Mono Blanco y a toda la flota del puerto, ¿no? Entonces empecé a meterme ahí, empecé a ver que el son jarocho era muy, pero muy productivo en cuestiones de letras y que de ahí podía yo explotar toda esta imaginación que luego me sale y empezar a hacer cosas a partir de ahí. Entonces empecé a ilustrar ese tipo de cosas que yo escuchaba y Juan Campechano me invitó a dar a hacer el cartel de un aniversario del Cazón. Me basé en una entrevista que le hicieron al maestro Gilberto y ahí fue cuando nació mi enamoramiento por esta tierra, ¿no? Ya después tuve la oportunidad de ver en dónde iba yo a vivir, ¿no? Quería yo vivir en Oaxaca, era el primero, ¿no? Primer lugar, Oaxaca. Segundo lugar, Tepoztlán. Me llamaba mucho la atención, ya había vivido en Mazunte, la Ciudad de México y hasta abajo estaba Veracruz. eh, Siempre vi como cosas pros y contras de vivir en qué lugar y en qué lugar, ¿no? Veracruz no me llamaba tanto la atención por el clima, la humedad. Yo trabajo con papel y el papel aquí en las mañanas se expande, en las tardes como a las 12 se deshidrata y ¡poc! Cambia totalmente el cuerpo del papel y para un impresor eso es difícil. Entonces Veracruz estaba en el último lugar. Pero Veracruz, por azares del destino y gracias a mi amiga Mónica que me brindó su casa cuando yo llegué aquí al puerto, pues me vine para acá, ¿no? También con mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Tenía yo una prensa
una Chandler Harris de 1905, que no me la pude traer, ¿no? Porque el flete para acá era demasiado caro y la tuve que dejar en el Fierro Viejo. Fue muy duro para mí ver cómo amasaban con un martillo esa máquina y no me la pude traer aquí. Sin embargo, llegando aquí, encontré también nuevas formas de comunicación con las personas, nuevas formas de poder hacer cosas aquí. Generalmente así empecé mi vida en Veracruz. Eso es muy interesante porque en el 93, cuando salimos de la prepa, mandamos a hacer nuestras playeras en serigrafía, ¿no? Yo no sabía qué era la serigrafía. Entonces mandamos a hacer nuestras playeras y recuerdo bien que la generación, nuestro diseño que habíamos escogido era un puma, ¿no? Cuando nos entregaron las playeras, juro que ese puma parecía un burro. Entonces yo dije, ¿cómo se hace esto? Yo quisiera aprender a hacer esto y poder hacerlo de una manera distinta. Entonces fui a la imprenta donde nos habían hecho las playeras y yo dije, oye, yo quisiera aprender a hacer esto. Obviamente me batearon, me dijeron, no, aquí no enseñamos, ¿no? Con permiso, cuélele, señor. Pero pues soy mixterco, ¿no? Entonces esta terquedad me hizo buscar y buscar y buscar. Fui como a 10 imprentas en Izúcar y en Puebla y nadie me quiso enseñar. Nadie me quiso enseñar. En ese tiempo no había YouTube, no había nada. Y empecé a investigar dónde podía yo estudiar eso, ¿no? Entonces recuerdo que había, yo iba a ser no sé qué generación, si la segunda o la tercera de diseño gráfico en la UPAEP. Entonces, en ese tiempo la UPAEP era una universidad muy buena. Bueno, yo creo que sigue siendo una universidad muy buena. Sin embargo, me tocó como los inicios del diseño gráfico en la UPAEP y yo quería aprender eso, ¿no? No sabía que el diseño gráfico era mucho más amplio que la serigrafía en sí. Entonces empecé a estudiar diseño gráfico en la UPAEP en el 94 y ahí empecé a ver, ¿no? Me recuerdo que el maestro, un gordito, no recuerdo su nombre, se escondía en el laboratorio para que no pudiéramos ver cómo se preparaba la emulsión y cómo preparaba las tintas, ¿no? Y a mí eso ¿no? Entonces, en prueba y error, y en prueba y error, y en prueba y error, empecé a ver cómo era el proceso, ¿no? Me acuerdo que hice unas playeras del PRI a 3 tintas que me tardé como 3 semanas en hacer 50 playeras y todas manchadas, todas chuecas, se despintaban. Y fue muy bonito porque fue un aprendizaje a base de trancazos, ¿no? A base de muchos trancazos hasta que en el 2012 tuve la oportunidad de conocer al maestro Arturo Negrete del taller 75 grados. Lo invité al taller porque yo ya había puesto un taller, una imprenta comercial y fue muy bonito porque el maestro me acogió, el maestro me cobijó y me enseñó todo lo que tenía yo que saber acerca de la gráfica. O me empezó a enseñar, no he aprendido todo, hasta la fecha sigo aprendiendo, pero fue el maestro Arturo Negrete quien me dio la posibilidad de encontrarme con este tipo de gráfica, ¿no? Muy profesional. Esta iguana, esta serigrafía, en un viaje que hicimos a los Tuxtlas, a Santiago Tuxtla, habían quemado la Casa del Fandango. Y entonces comprendí dentro del son que también había problemas políticos y problemas sociales, ¿no? Y que mucha gente agarraba la bandera del son, como diciendo, soy del pueblo, pero cierto que no. Era justo como está ella, ¿no? La iguana con la jarana en la mano izquierda por detrás, pero mandando a sus perros a quemar la casa del fandango. Entonces, esta niña todavía la hice en Izúcar de Matamoros. Es una serigrafía a 39 tintas, todas a mano.
Y recuerdo bien, en ese tiempo nadie me compraba esa gráfica en Izúcar, ¿no? Ni pelaban, ni 50 pesos, muchas veces ni regalada la querían. Y fue hasta que llegué aquí, justo me acuerdo en el festival del Tumin Veracruz, el maestro que toca el arpa con mono blanco, no el maestro Octavio, sino el compadre de Lilia Downs, no recuerdo ahorita su nombre, se me fue. Él compró esa iguana. Yo recuerdo que él fue el primero que compró esa iguana. Y Duarte, Celso Duarte, fue el que me compró esa iguana. Y fue como muy mágico para mí, como decir, están cobrando la obra aquí en Veracruz, ¿no? Están comprando la obra que yo hago. Fue como muy mágico, como un sentimiento muy bonito, ¿no? Y fue ahí cuando yo dije, eh, eh, no es que sea mal vendedor, es que estoy en mala esquina, ¿no? Y ahí fue como nació mi interés de dejar la serigrafía comercial, cerrar dejar de hacer invitaciones de 15 años y playeras de Mickey Mouse, ¿no? Y este tipo de cosas. Y pude ver o pude entender que sí había otro camino para la serigrafía. Y ahí fue cuando yo decidí venirme a Veracruz. Llegué al Tumin en Mazunte. Cuestiones de la vida es maravillosa, pero también la vida te da ciertos vuelcos, ¿no? Entonces, en estos líos amorosos en los que pasa, ¿no? Pasa y a veces el corazón se derrumba, empecé a buscar asilo en los viajes, empecé a viajar y a viajar, a viajar, a viajar. Y en un viaje que hice a Mazunte, en el Festival de Jazz de Mazunte, había un güerillo alto, ¿no? Pelón, que estaba promoviendo algo social, que era el Tumin. A mí me pareció muy raro el tipo, porque en medio de todo el Festival de Jazz era el único que no tomaba, ¿no? Entonces se me hizo muy raro y le pedí que me explicara qué era el Tumi, ¿no? Entonces me empezó a decir todo esta, que es una moneda social que había nacido en el Espinal y que tenía como fin aliviar las necesidades básicas de una familia. A mí me pareció eso muy bueno y le pedí que me explicara. Entonces al otro día había un tianguis Tumin. Y yo como soy chismoso y metiche, le dije, pues yo te puedo hacer algún cartel y alguna gráfica y anunciamos. Entonces hice un cartel así a mano y ahí conocí a los tumistas de Tlaxiaco, a Marisol Palacios, a Yacra Kraur de Tepoztlán, y fue como me empecé a meter ahí, ¿no? Entonces él me invitó después a hacer un viaje que se hizo un documental también, de viajar 25 días por un cinturón desde el Pacífico, pagando todo en Tumin. Empezamos en Teotihuacán, ahí hicimos un mural y con la banda de ahí también hicimos unos talleres de gráfica. De ahí nos fuimos a Tepoztlán, de ahí nos fuimos a Yautepec con Hugo Colín, de ahí nos fuimos a Teotitlán del Valle con las compitas bordadoras de Teotitlán del Valle, a Oaxaca con la jícara y estos espacios también alternativos. De ahí nos fuimos a Mazunte, a Cipolite, de ahí fuimos a San Cristóbal de las Casas, a Comitán y regresamos a México. Fueron 25 días pagando todo en Tumin, con excepción de los pasajes porque pues, algunos transportes no aceptaban Tumin. Y fue ahí cuando empecé a conocer esta moneda, ¿no? Adentrarme más. Y conocí al maestro Juan Castro, quien fue el creador del Tumin, y empecé a conocer también a Irene Castellanos, y me empezó a platicar cómo la amedrentaba el gobierno, cómo a partir de la demanda que hizo el Banco de México hacia el Tumin, le mandaban soldados a su casa, o no soldados, la PGR en ese tiempo, y ella muy amablemente en las noches salía con su bandejita y su café y pan para los señores para que no se desvelaran en la noche. Y eso se me hizo, nadie puede soportar un trancazo de amor. E Irene es un trancazo de amor con toda su fuerza, lucha combativa. Y ahí fue donde empecé a conocer el Tumín, adentrarme dentro de esta moneda alternativa que no tiene nada que ver con querer
romper con los esquemas capitalistas, no queremos romper con Chedraui, con todas estas instituciones ya formalizadas, sino volver a tejer esta sociedad que cada vez se desmorona más y que cada vez pide a gritos juntarnos y poder vernos entre nosotros a los ojos y comprarle a los compas, ¿no? Comprarle a los compas, a los que hacen el champú, a los que hacen, etcétera, etcétera, y de primera mano tener estos artículos de primera necesidad sin tener que excederse o poder eh, gastarlo en otro lado. Siempre he dicho que el dinero se queda en el barrio, ¿no? Cuando van los compas al taller, digo, allá en el barrio, allá en la tiendita del barrio, por favor, porque el dinero se queda en el barrio. Si bien ellos no aceptan Tumin, es la ideología del Tumin, que todo se quede aquí, ¿no? Cuando hicimos el festival Tumin Veracruz, igual de chismoso y de terco, propuse al Consejo Nacional del Tumin hacer un cartel conmemorativo para lo que íbamos a hacer, ¿no? Fue como nació este, este, pequeño bebé, que unos meses antes yo había tomado un curso, un taller con Sobek Studio, con el maestro Julio Carrasco, mis respetos para el maestro Julio, y tuve la oportunidad de tomar un taller de apropiacionismo, ¿no? Que es algo como el collage, como descomponer una obra, descontextualizarla y contextualizarla en algo nuevo. Entonces todo esta mancha de cosas habla desde el Gozni, ¿no? Que el Gozni significa volador en Totonaca, y Gozni es la revista en donde salen todos los compas del Tumin. Y ahí vienen pues todos los compas, los cuidadores del café, los cuidadores del maíz, los impresores, los compas que hacen música tradicional, el Teocalli de Tepoztlán, que ahí se firmó un acta constitutiva del Consejo Nacional del Tumin. Y bueno, esta fue la gráfica que yo traje para Veracruz, y de alguna manera fue también como el ancla que me dejó aquí en Veracruz, ¿no? Como la gráfica que me dijo, aquí es. Es duro eso, esa pregunta es muy dura porque justo es el incomprendido de la familia, ¿no? El que va en sentido contrario, el que no fue doctor o el que no estuvo detrás de un escritorio, no porque eso no quiero decir de esta manera que eso esté mal, ¿no? No, de ninguna manera. Mis respetos para toda la gente que trabaja en alguna institución y que tiene esa responsabilidad tan grande. Yo nada más elegí un modo de vida distinto, ¿no? Un modo de vida. Recuerdo muy bien las palabras de mi maestro Arturo Negrete, que me decía, ve las ganancias. Y yo le decía, maestro, pero pues casi no gano, ¿no? Y me dice, no, ve las ganancias. Y me decía una grosería de lo altisonante, y ve las ganancias, ¿no? Entonces, después comprendí que las mayores ganancias era una hermosa libertad que me permitía hacer cosas, y que es una línea súper delgadita entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Que también en algún punto de mi vida pude experimentar el otro lado, ¿no? Pero que sí tuve un freno de decir, no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero vivir de una manera digna, de una manera bien, de una manera también próspera, porque no estamos peleados con el avance de la tecnología y el avance de todas estas comodidades que nos da nuestro mundo, ¿no? Sin embargo, hay una forma de poder llegar a eso. Yo soy el primero que digo, el diseño gráfico y todas las artes se tienen que pagar, y se tienen que pagar bien. Soy el primeritito que dice eso. Sin embargo, no siempre el dinero está ahí. Tuve la oportunidad de hacer el ambigrama del Tumin. Este ambigrama, que es la obra que más dinero me ha dado, y no cobré un peso por ella.
que me invitan a Chiapas a dar un taller, que me invitan a Mazunte, que me invitan a Tepos, que me invitan a Tijuana, que me invitan a todos estos lados, y por ese ambigrama. Y ese ambigrama sigue dándome dividendos. Si bien no en una regalía monetaria, sí de mucho valor, de mucha ganancia, que ahí es donde entendía mi maestro. Es mucha ganancia el poder encontrar gente maravillosa que me brinda su casa, que me brinda su comida, que puedo aprender de la gastronomía, que puedo aprender de su cultura y que eso lo puedo transformar en gráfica y que gráficamente puedo vivir de eso. Entonces es un círculo muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy bonito. No es la moneda, no es el tumin, es la red social que se teje y toda esta amalgama de culturas mexicanas. Por el momento no he salido del país, también se aceptan tumin en Nueva York, en Italia y en Francia, me parece que también en Colombia. No he salido, pero a donde han aceptado tumin aquí, he sido súper bien recibido. Esa es la verdadera ganancia de la moneda, ¿no? Esta conjunción de saberes de muchas personas que podemos agarrar mano y decir, no sé, alguien necesita medicina, pues está Yacra Kraur en Tepoztlán que está haciendo medicina alternativa, ¿no? Alguien necesita hacer un baño seco, están los compitas de San Cris que están haciendo ecoaldeas autosustentables, ¿no? Alguien necesita, no sé, filmaciones, ¿no? Es eso, es esa red social tan necesaria en mi México que es lo que nos va a sacar. Empecé a hacer libros a partir de que conocí un libro homenaje que se hizo a Pascuala Corona en la Ciudad de México, y me di cuenta que nadie estaba haciendo libros en serigrafía. Nadie estaba abordando la editorial desde la serigrafía, ¿no? Había libros hechos en tipografía, en tipos móviles, etcétera, pero no en serigrafía. Y fue como una luz que yo encontré ahí, ¿no? Que mucha gente hacía cartel, muchos hacen textil, pero muy poca gente hace libros en serigrafía. Y empecé a hacer este tipo de obras. Generalmente eran como, primero fueron obras mías, ¿no? que yo hacía a gente que yo admiro, no propiamente alguien que vino y me encargó algo, no. Fue desde mi necesidad de expresar algo, ¿no? Este libro que hice para Caifanes, bueno, que no fue para Caifanes, nada más lo tuvo Alfonso André, fue uno de los primeros que hice, ¿no? Fue una obra que, si bien es muy sencilla, gracias al maestro Pablo Kuhn, ¿sí? Empecé a investigar qué era lo que tenía yo que plasmar. No nada más era de plasmar cosas, sino de indagar demasiado, ¿no? Entonces esta canción de Aviéntame de Caifanes habla del 68, entonces tuve que investigar qué tipo de cosas se hacían en el 68, por qué los halcones, por qué el guante blanco, el tipo de rifle, ¿no? Los Juegos Olímpicos, el tipo de micrófono, toda esta gráfica, todo este detalle gráfico, para mí fue muy importante plasmarlo aquí, ¿no? Sixto Rodríguez, que lo conocí también en documentales, este tipo de obras hechas a mano, toda la tipografía hecha a mano, toda la caligrafía, perdón, hecha a mano, fueron mis primeros inicios en esta editorial, ¿no? Y en este tipo de encuadernación, que es una encuadernación escarbatina, que permite hacer obras como esta, ¿no? Y empecé haciendo obras muy, 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 muy limitadas. Esta fue una obra de 11 piezas solamente. Y para mí es muy importante el detalle, para mí es muy importante el por qué no. Esa pregunta ha permeado en mi vida muchas veces, ¿no? ¿Por qué no hacer libros en serigrafía? ¿Por qué no meterle 2 tintas? ¿O por qué no meterle 30 tintas? ¿O por qué no volverme loco, ¿no? Y sí es una locura
hacer libros en serigrafía en Veracruz propiamente. ¿Por qué? Por el clima. El papel se comporta diferente en el clima aquí que en México, por ejemplo. Yo tengo que imprimir o muy temprano en la madrugada o muy tarde. Si está lloviendo o la humedad es muy alta, que por lo general es muy alta todo el año, el papel agarra humedad y a las 12 del día esa humedad se seca con el calor y el papel se expande. Si quiero meter 2 o 3 tintas, ya bailé porque el papel se comporta de esa manera. Físicamente ese es su comportamiento y eso permite que tu obra salga totalmente mal. Entonces tengo que conocer el ambiente, el clima, la humedad, el papel, cómo se comportan las tintas en Veracruz. Ha sido un trabajo de mucho, mucho, mucho investigar, error, 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 error y acierto. Error, error, error y acierto. Entonces, ahorita que estoy haciendo este tipo de cosas, de libros, me ha gustado demasiado y lo he disfrutado tantísimo que no sé si eso tenga mucho que ver con el tipo de clientes que vienen a verme, ¿no? Este libro de Valentina me hizo favor de contactar Adela Amaral, que es una antropóloga que viene de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, e hizo un trabajo acerca de la afrodescendencia exclusivamente en esta población que se llama Amapa, que es Oaxaca, pero colinda con Veracruz, con Tierra Blanca, si no me equivoco, y trata o le explica a los niños desde una manera de cuento por qué son afrodescendientes o de dónde vienen. Fue un trabajo exclusivo para estos niños. Fue un trabajo que la universidad pagó para que estos libros pudieran llegar a los niños directamente. Y le explica de una manera muy bonita qué es o por qué tienen ese color de piel, ¿no? Es un trabajo genial de Adela Amaral. Sí, es una gran inversión de todo tipo, ¿no? Mucho tiempo, siempre lo he dicho, si alguien quiere un libro y llega al taller, siempre les digo, si quieres rápido, barato, muchas copias en un mínimo de tiempo, no es. Aquí no es. Aquí es lento como la barbacoa. Aquí son pocas piezas y todas son consensadas. Cada una está hecha a mano, cada una está cosida a mano, cada una está encuadernada, cada una está impresa hoja por hoja, hoja por hoja. Entonces no es un trabajo, no tenemos ninguna máquina de ninguna índole digital de último momento, solamente tenemos unos grandes brazos y mucha gente que nos apoya, ¿no? El maestro Sixto, no sé, Alanis, que son parte que nos ayudan dentro de la impresión, que son parte fundamental, ¿no? No podría yo hacer esto solo. Y ellos formamos un equipo para poder hacer estos libros, para poder imprimir uno por uno. Y sí, se deja sudor, se deja mucho tiempo y se deja mucho otras cosas, ¿no? Sacrificamos muchas otras cosas, el tiempo sobre todo. Todos, absolutamente todos los proyectos son distintos y me gusta como, primero que nada, hablar con el interesado, qué es lo que quiere, cuál es su propuesta, y yo empiezo a plantear formatos. La gran versatilidad que tenemos nosotros es que podemos hacer cualquier formato, en cualquier tamaño y en cualquier dirección. Lo propuse así por el tipo de ilustraciones que tiene. Entonces, Valentina y la historia de Amapa, que fue escrita por Adela Amaral, está ilustrada por Ángela Ramos, que es una gran acuarelista de Jalapa. Entonces, el tipo de papel que yo ocupé o que propuse fue opalina, y una opalina crema. Como es un trabajo para niños, quise que las letras o que la tipografía fuera redondita, que fuera legible y leíble para los niños.
y también atractiva, ¿no? Para los niños y también para quien quisiera adentrarse en el cuento. Y para las ilustraciones ocupé esta técnica que se llama cuatricromía, que es 4 colores, que son cian, magenta, amarillo y negro. Y esos 4 colores combinados entre sí nos dan todas estas gamas de colores que parece que hay tantos colores, pero no es así, solamente son 4. Nosotros empezamos imprimiendo, depende la ilustración. Por ejemplo, este tiene muy marcado el magenta, entonces aquí marcamos un poquito más el magenta. Aquí el azul, por ejemplo, está muy verde, ¿no? Es muy verde. Entonces, todas las ilustraciones están hechas con ese tipo de técnica. Primero imprimimos un magenta, después imprimimos un amarillo, el cian, y por último el negro que cierra, ¿no? Y esa roseta que se forma es la que engaña al ojo o la que puede engañar al cerebro pensando que hay demasiados colores, ¿no? Para mí es muy importante que la autora de la obra vea sus acuarelas y diga sí, ¿no? Para mí es súper importante la la retroalimentación entre el autor, la ilustradora en este caso, y nosotros, ¿no? Es súper importante para llegar a este trabajo pues tan arduo, ¿no? En una técnica un tanto cuanto difícil en Veracruz, por todo este tema del clima y del papel y cómo se comporta el papel aquí, ¿no? Entonces, para mí sí es demasiado importante esta retroalimentación. No importa que nos tuviéramos que ver todos los días, no importa que yo ya les cayera gordo con tantas llamadas, pero para mí sí era muy importante eso, muy importante, porque cuando se rompe ese diálogo o esa comunicación entre nosotros, puede haber problemas. Para mí es muy importante mantener la calidad en todos sus aspectos, ¿no? Desde la encuadernación, desde eh, la pulcritud en la obra, la pulcritud en la tipografía, el refine, etcétera, etcétera. El cosido, están todos cosidos a mano, ¿no? Es un trabajo manual, todos están cosidos a mano. Estos libros no se descarapelan, se deshacen. Y bueno, es un trabajo que a mí me fascina y me llena de gozo hacer esto. Este tipo de técnica, eh, para formar este cuadro de colores, se necesita formar una roseta. Esta roseta que se ve aquí, esa roseta está hecha por los 4 colores que ya dije, que es magenta, amarillo, cian y negro. Esa roseta se forma con la unión de esos 4 colores y es cuando el cerebro es engañado y dice, uff, acá hay muchos colores. Bueno, el maestro Pablo Kunz fue mi profesor de cartel. Sigo aprendiendo demasiado de él porque seguimos teniendo una gran amistad. Y me obsequió este libro, ¿no? Consideraciones acerca del cartel, donde vienen grandes maestros. Y a mí cuando lo empecé a leer, me llamó la atención que había un verso del son, ¿no? Que yo empezaba a conocer el son jarocho. Y era un verso del pájaro Q, ahora sé, y traía el nombre, ¿no? No del verso, sino de quién había escrito ese capítulo, era Jaime Cruz, ¿no? Y decía Boca del Río, Veracruz. Y yo dije, tengo que conocerlo algún día lo tendré que conocer, pero no fue hasta en la pandemia, en la librería Mar Adentro, un concierto virtual que dio el grandísimo grupo Mono Blanco del maestro Gilberto, que me tuvo bien invitarme, y Barlovento Films estaba haciendo toda esta edición audiovisual,
Y ahí tuve la oportunidad de conocerte por primera vez y lo primero que dije, sí, tiene que firmar mi libro porque para mí es muy importante, ¿no? Para mí es, demasiado, demasiado saber e involucrarme con este tipo de gente tan importante para mi profesión y tan importante para la gráfica nacional, ¿no? Entonces el maestro Kunst me, de alguna manera nos presentó, ¿no? De alguna manera me invitó a tu mundo y de alguna manera el universo, Dios, como quieran llamarle, nos juntó. Eso es algo precioso, es algo que la vida es maravillosa y la vida te pone con las personas correctas en el tiempo correcto a su modo, ¿no? Yo estoy agradecido, súper agradecido de que me hayas firmado mi libro y súper agradecido también de haber conocido tanta gente tan maravillosa y tan talentosa. ¡Wow! Qué buena pregunta. Soy una persona que me levanto temprano, todos los días me levanto entre 3 y 4 de la mañana y no me alcanza el día. Siento que yo voy a morir todos los días. Siento que me tengo que apurar a hacer lo que tengo que hacer porque mañana me voy a morir. No sé, tal vez esté bien, tal vez esté mal, no sé. No quiero hacer esa evaluación moral sobre mí. Solamente sé que sí tengo mucho que hacer y que el futuro inmediato son los proyectos que vienen, son los proyectos que pueden eh, abordar desde un tema social, desde un tema compartir, esa es la palabra. Me gusta compartir con los niños, especialmente. Los niños me están llenando ahorita de energía y de alegría la vida. Me están enseñando demasiado. Ellos me enseñan demasiado. Y el futuro lo veo muy, muy, pero muy, 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 muy a la vuelta de la esquina, ¿no? Tan así que, no sé, ahorita estamos preparando un libro para la Universidad de Stanford. Es increíble, ¿no? Como la Universidad de Stanford, que tiene su propio departamento de diseño, su propio departamento de arte, su propio departamento de editorial, cómo vienen hasta el puerto de Veracruz a buscar un indio mixterco, ¿no? Para que les haga un libro. Se me hace como imposible de creer. En la medida esa de que viene este futuro inmediato, que ya estamos sobre el tiempo, no puedo dormir. No puedo dormir pensando que tal vez ya se me acaban los días y que el futuro no existe y que tengo que hacerlo rápido y que tengo que hacerlo bien hecho y que tengo que concentrarme en eso. No me veo así como de, dentro de 10 años quiero ser una casa editorial independiente, no, el futuro lo veo como muy próximo, ¿no? Y en la medida de que estoy dando los talleres con estos niños, aunado con lo que estamos haciendo en la editorial, siempre digo haciendo, o siempre hablo en plural y soy yo solito. Entonces, también es muy bueno eso. El futuro es lo que vamos formando minuto a minuto. Yo lo siento así. No tengo esa idea de futurismo, ¿no? Y es muy importante para mí ocupar el tiempo en algo bueno, pensar en algo bueno y quitarme las cosas que me estorban de la cabeza y del corazón y enfocarlas a lo que de verdaderamente importa. Hay una cierta magia, o no sé si decirlo magia, no sé si sea la palabra correcta. Voy a buscar de mi cabeza. No, son unas ganas enormes, no es magia, son unas ganas enormes de hacer las cosas, de querer hacer las cosas y sobre todo de amar querer hacer las cosas, que es algo que eso creo y estoy seguro que mucha gente va a trabajar porque tiene que ir a trabajar. Yo quiero trabajar porque amo trabajar, amo hacer esto
Y el hacer esto, ese amor tan grande que le tengo a esto, va más allá de que si hay o no hay recursos, ¿no? Siempre le digo, por dinero ni se preocupen, no hay, ¿no? Pero las cosas de alguna manera siempre se hacen, ¿no? Y ese sí es una verdadera paradoja. Muy a pesar de los tiempos en que vivimos rápidos, que demandan tantas cosas, que demandan tanto, mm, voy a hablar de mí nada más, he perdido a veces la capacidad de asombro. Y muchas veces yo recuerdo que de niño, un agua de limón hecha de limón y sin azúcar era una delicia. Ahora he aprendido a vivir de una forma sencilla, y de quitarme de la cabeza tantas cosas que sinceramente no me sirven o no necesito. De acuerdo a eso, he estado experimentando o he estado enfocando esos recursos para lo que de verdad se necesita. Y que de alguna manera, haciendo lo que amo y haciendo lo que más me gusta y enfocándole toda mi energía, toda mi fe, las cosas salen. Y el futuro es ese. Creo que el futuro va más allá de que si nos van a dar o no el recurso, de que si vamos a meter o no el proyecto. Siempre hacemos las cosas. Y para muestra, hay gente maravillosa apoyando este proyecto. No sé, se me viene a la mente ahorita la gran Pilar Cos, ¿no? Que es un pilar que nos ha ayudado demasiado. Y el maestro Gilberto, por supuesto, grandes amigos que creen en este proyecto. El maestro Moisés Robles, eh, no sé, de la Universidad de California, el maestro Carlos Barón, profesor emérito de la Universidad de California, el maestro, tantos artistas que hay aquí en Veracruz, geniales, ¿no? Topoloco, Omar Urbano, el maestro Eric Jayo, el maestro Bruno Ferreira. O sea, hay tanto de dónde agarrar, hay tanto de dónde poder hacer tantas cosas que es increíble no hacerlas. Es increíble no lograr los proyectos que uno se plantea desde la mente. Es increíble que una cosa tan banal y tan efímera como es el dinero nos ponga un tope. Siempre lo logramos y lo seguiremos logrando. Oye, Manuel, pues muchas gracias por compartirnos. Pues no, gracias a ustedes. Veracruz es un lugar genial, su gente es maravillosa, su gente es distinta a mi gente, distinta a mi tierra, y lo amo, amo este lugar, y le doy muchas gracias especialmente a Dios por haberme puesto con gente de verdad increíble, y que me haya quitado también del paso gente que pues no aportaba, ¿verdad? Es real, ¿no? ¿Por qué tampoco no decirlo? Y que con la gente que se queda, hacer cosas interesantísimas y seguir haciendo y seguir creando y seguir haciendo tantas cosas, ¿no? Que es necesario. Es como las palabras del maestro Luis Pesetti, ¿no? Que decía, lo peor que le pudo pasar a la escuela mexicana después de la pandemia es tratar de ser normal nuevamente. Soy un verdadero anormal y siempre quiero hacer cosas distintas. Gracias, maestro, por invitarme.